Siguiendo con el curso de electromagnetismo, veremos unos ejercicios para terminar de comprender la teoría vista en el video anterior sobre el campo eléctrico, que si aún no lo has visto, pues te lo dejo acá mismo enlazado. El ejemplo es el siguiente: determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en el origen. Nos dan un plano donde podemos encontrar la carga 1, carga 2 y carga 3 junto con sus coordenadas en el espacio. Como aclaración, según la posición, por ejemplo, la carga 1 se encuentra en x menos 4. Este menos no implica que la carga vaya a ser menos, ¿sí? Esto es totalmente independiente. Una vez aclarado esto, tenemos acá del lado derecho los valores. Carga 1 es 100 nanocoulombs, nano, pues hace el prefijo de por 10 a la menos 9. Carga 2 menos 200 nanocoulombs y carga 3 300 nanocoulombs. Nos piden entonces analizar, ¿sí?, el campo resultante en este punto que coloqué acá en rojo, o sea, en la coordenada 0,0. Lo voy a colocar hasta acá. Resultante en el punto. Ok. Entonces encontramos lo siguiente. Para la carga 1 encontramos que es positiva, ¿sí? Según lo estudiado en el video anterior, cuando es positiva, el campo sale de ella. Por lo tanto, el campo más o menos tendría esta forma. Y como nuestro único punto de interés es este, ahí lo vamos a analizar. El campo, entonces, su vector vendría siendo este de acá. Y lo vamos a representar como el campo que genera la carga 1 en el punto. Listo. Vamos a analizar. La carga 2 es negativa. Por lo tanto, cuando es negativa, el campo entra hacia la carga. Entonces, analizado en este punto, la carga vendría también hacia más X. Y lo representaremos como el campo que genera la carga 2 en el punto. Ahora, con otro color, un color verde, ahora sí verde, vamos a analizar la carga 3. La carga 3 es positiva. Entonces, la carga 3 más o menos llevaría esta dirección. El campo, perdón, llevaría esta dirección y quedaría el vector del campo hacia acá. Y lo vamos a representar como el campo generado en la carga 3 en el punto. Listo. Una vez analizado esto, pues podemos ya proceder a hacer los cálculos. Bueno, no sin antes establecer qué ecuación vamos a usar. En el video anterior teníamos que el campo era la fuerza eléctrica dividido la carga y el campo era también igual a la constante K, que era 9 por 10 a la 9, multiplicado por la magnitud de la carga dividido R al cuadrado. Vamos a utilizar esta segunda. Entonces borraremos la primera que colocamos y vamos a utilizar esta segunda ecuación, ya que nuestro análisis será respecto a un punto. Por lo tanto, al momento de nosotros calcular el campo resultante en el punto, o sea, lo que colocamos acá en rojo, vendría siendo igual a la sumatoria de cada campo de cada carga, ¿sí?, que genera. Entonces vendría siendo el campo generado en la carga 1 en el punto más el otro campo más el campo generado en la carga 3 en el punto. Al momento de nosotros sumar estos tres campos, ya podemos encontrar el campo resultante en ese punto. Empezando a analizar, vendríamos haciendo el campo generado en la carga 1 en el punto es igual a, como dijimos, vamos a usar esta ecuación. Vendría siendo la constante K, que según el formulario es 9 por 10 a la 9, multiplicado por su magnitud. ¿Cuánto vale la carga 1? La carga 1 vale 100 nanocoulombs. 100 nanocoulombs. Todo esto dividido por R al cuadrado, donde R es la distancia. En color negro, la carga 1, esta de acá, se encuentra. Todo esto tendríamos que recorrer para encontrarse con este punto, es decir, 4. La distancia vendría siendo 4. Vamos a borrar esto de aquí y regresamos. 4 al cuadrado. Operando en la calculadora nos da un valor de 56.3. ¿Qué dirección lleva este vector? Si nos damos cuenta, la carga 1 viene representada por esta flechita, o sea, este vector, ¿sí? Y esta flechita nos indica que va hacia más X, es decir, la dirección más Y. Listo. Ahora, el campo generado en la carga 2 debido al punto es igual, nuevamente usando la ecuación,
9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor absoluto de la carga 2 menos 200 nanocoulombs dividido la distancia, que vendría siendo también 4. Entonces usamos 4 al cuadrado. Todo esto operándolo vendría siendo 113, ¿sí? ¿Y qué dirección tendrá? La dirección, nuevamente, vemos esta de acá va hacia la más x, por lo tanto, también vendría siendo más y la dirección. Ahora, para hacer el análisis de el campo generado en la carga 3 debido al punto, primero debemos observar que en la carga 1 teníamos y en la carga 2 teníamos una distancia directa. En cambio, en la carga 3 ya tenemos una coordenada en X y una coordenada en Y. Acá podemos hacer uso de el teorema de Pitágoras, dibujando acá un triángulo rectángulo imaginario. Este triángulo rectángulo lo voy a sacar de este plano y lo pasaré acá abajo. Entonces quedaría más o menos de esta forma, donde el vector viene siendo la hipotenusa. Entonces, nos decía que en la coordenada en Y vendría siendo una distancia de 3, en la coordenada en X vendría siendo una coordenada en 4. Nosotros necesitamos encontrar esta distancia. Usamos lo que vendría siendo el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada y al cuadrado sus lados, sumatoria de sus lados vendría siendo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da un valor de 5 unidades. Listo. Ahora, para saber cuál va a ser el ángulo que va a existir entre su vector y la horizontal positiva, es decir, entre este vector que está en verde y la horizontal X, ¿sí? O sea que el vector al final, el que vamos a encontrar, vendría siendo esto de acá. Y lo vamos a llamar alfa. Por lo tanto, alfa lo podemos calcular también de la forma tangente inversa de sus lados. 3 dividido 4. Esto nos da un total de 36.9 grados. Listo. Entonces ya podemos hacer los cálculos con la ecuación. El campo generado en la carga 3 debido al punto es igual a K, que vendría siendo 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor absoluto de la carga 3, que carga 3 nos dijeron que es 300 nanocoulombs. Todo esto dividido por la distancia, ¿sí? La distancia de la carga 3 hacia el punto, que ya lo calculamos, vendría siendo esto, es igual a 5. Entonces colocamos 5 al cuadrado. Calculando esto nos da un valor de, vamos a ver, 100 con rojo, 108. ¿En qué dirección? Para eso hicimos el cálculo de este vector, para sacar ahora sus rectangulares. Acá teníamos el vector, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, aquí estará su componente en Y y su componente en X. Y recordando, entonces, el campo generado en el punto 3, en la carga 3 en el punto vendría dado por la magnitud, que son los 108. 108 coseno, ¿sí? ¿Coseno de qué? Del ángulo que se formó, el que les había puesto este de acá en negro, o sea, este alfa, ¿sí? Coseno del ángulo alfa, 36.9 en Y, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la coordenada en X iría hacia las positivas. Más 108 del seno de 36.9. Ok, ya no hay espacio, entonces lo vamos a correr. Listo. De 36.9 menos J, ¿sí? Porque la componente en Y iría hacia abajo en el plano de, bueno, en más Y aquí sería en menos Y, ¿sí? Por lo tanto sería menos J. Vamos a borrar esto entonces y al momento de operar esto en la calculadora nos da que tenemos un valor de 86.4 más I. Ahora tenemos acá más 64.9, pero menos J, ¿sí? Recordemos eso. Listo.
nos damos cuenta que ya hicimos el cálculo tanto del campo de la carga 3, el campo de la carga 2 y el campo de la carga 1. Nosotros dijimos al principio que para encontrar la resultante debíamos de sumar estas tres, esta y esta. Entonces procederemos a hacer ese cálculo. Vendría siendo el campo generado en la carga 1 en el punto es igual a 56.3 más i. Ahora, en y no tuvimos nada, o sea, no tenemos una componente. Por lo tanto, ponemos más 0 en j. El campo generado de la carga 2 en el punto vendría siendo igual a 113 más j más 0, perdón, más i más 0 en j. Ok. El campo generado de la carga 3 en el punto es igual a 86.4 más i más 64.9 menos j. Al momento de hacer la sumatoria tanto de las i como las j, nos da un resultado de 256 en i y vamos a ponerle, bueno, más o solo 64.9, ¿sí? J, pero si nos damos cuenta, J se volvió negativo por este negativo de que estaba aquí, ¿verdad? Y listo, esto en sus dimensionales. Y esta sería la respuesta final, ¿sí? Aunque aquí nos pedía tanto su magnitud, acá lo único que podríamos haber hecho es nuevamente sacarle la raíz cuadrada y elevar al cuadrado tanto las i como las j y listo, tenemos su magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, por cuestiones de tiempo del video, no quiero hacerlo más largo, esta de aquí sería el campo resultante en el punto, es decir, en este punto de acá, ¿sí? De todo lo que hicimos, este punto de acá. Gracias.